existe Ujú. de la capacidad de un abogado o un aspirante abogado en la matemática. No, bueno, a lo mejor... Casi una contraste más grande que insalvable, casi como el agua y el aceite. Nada. Yo no tomo cuenta cómo hacer las cuentas, pero sí entender cuáles son los parámetros importantes. Pero, ¿querés que te expliquemos el cálculo? No, Tipo... el cálculo no. Los parámetros, o sea, para hacer la cuenta de el cálculo de las prestaciones, bien. El cálculo de las prestaciones se tiene en cuenta la edad, se tiene en cuenta la discapacidad, se tiene en cuenta la regeneración. ¿Todo eso lo tenés claro? Nada. Bien. Ya está. No te voy a pedir que me hagas los cálculos. 53 por edad, tenés que saber que la edad es importante porque cuanto más joven más cobrás. Tenés que saber que la incapacidad es importante porque cuanto más incapacitado estás, más cobrás. Tenés que saber que el sueldo es importante porque cuanto más sueldo cobrás, más vas a tener la indemnización. Y técnicamente no es una indemnización, técnicamente es una prestación. Porque para la ley no te están indemnizando de nada, te están compensando desde el punto de vista de la seguridad social. Sí. Esa es la realidad. Démosle una ayuda a este pobre tipo que ya no puede trabajar. No es una indemnización por el accidente. Hay una concepción falsa. La concepción falsa sobre la indemnización por el accidente viene de la ley original, la ley de 1915. La ley original hablaba de indemnizaciones, por más que después eran tarifadas. Pero hablaba de indemnizaciones, siempre hablaba de la responsabilidad indemnizatoria del empleador. Y lo que se hizo en los 90 con la ley de riesgo de trabajo fue desplazar todo esto, quitar la idea de indemnización y de responsabilidad y pasar a la idea de la seguridad social. ¿Tá? Y actualmente hoy sigue así. Fácil, pero ahora sigue bien. ¿Por qué? Porque hoy los trabajadores pueden elegir entre indemnizaciones civiles como corresponde o prestaciones de la ley para una cuestión de porque no puedo trabajar. Nada más. ¿Tá? ¿Alguna otra cosa? Uy, caramba. Un segundo ya. No es que no se usa. No, eso no es importante. Lo importante es que la ley no lo contempla. Ese es el punto. No hay un límite semanal en la jornada nocturna. No existe. Si alguien te lo dice, o si en algún momento se dijo, es jurisprudencial. La realidad es que es un medio posible error. Porque la verdad que no. Es como extrapolaron algo que la ley no pensó. Pero la ley no lo pensó por una razón muy tonta, pero no lo pensó pensando que tenía razón. Lo que el error que cometió la ley es confundir horas extra con descanso. Ese fue el error de la ley, hasta el propio legislador. ¿Por qué? Porque el propio legislador pensaba, si el domingo es día de descanso, entonces solo puede haber 6 días de trabajo, ¿cierto? Si solo hay 6 días de trabajo y el límite es diario, el límite diario de las horas nocturnas es de 7 horas, 6 por 7, 42. Y la ley ya pensaba, listo, ya está tuki, no hace falta que hable de límite semanal, porque es obvio que son 6 días, porque el domingo es descanso. Es más, el sábado técnicamente también. Pero la ley que pensaba así. Pero, ¿para qué voy a poner límite semanal? No me hace falta, pensó el legislador. Idiota. Porque confundió límites de la jornada, es decir, horas extras, con descanso. Y cuando confundes, ¿qué haces? La cagas. Y así le acabó el legislador. ¿Por qué? Porque existe un único caso, uno solo, en el que el límite semanal te vendría bien que exista. El único caso es cuando el trabajador trabaja 7 días a la semana, 7 horas por noche. Porque técnicamente está bien el límite diario, que son 7 horas, pero 7 por 7, 49. ¿Y las horas extras? Si no hay límite semanal, cagaste. Todo por confundir descanso con horas extras. A ver si esto ya arrancó, por favor. Voy a asumir que está todo más que voy a asumir que estamos en orden. Sí, ¿alguna otra? Yo quiero, ¿vamos a seguir ahora con la No. Entonces, quiero contar sobre las prestaciones, tanto por incapacidad temporal
incapacidad laboral temporaria y total, ¿no? No, permanente. Claro. Cambió de acá porque en el texto original decíamos muy cosas distintas. Hoy tenés situación temporaria y situación definitiva. Hay solo dos. Antes estaba la incapacidad laboral temporaria permanente. Insólito. Así que es algo que gracias a Dios ya no tenemos que tratar de explicar porque creo que no lo entendíamos ninguno de todos. Y hoy es permanente o temporario. Durante el tiempo que estás vos recuperándote, es decir, que la discapacidad todavía no está fijada, durante ese tiempo vos tenés prestaciones mensuales, prestación de pago mensual, el sueldo. Una vez que está la incapacidad fijada, en ese momento la situación se vuelve permanente o definitiva, es lo mismo, no importa. La cosa es que en ese momento específico ya no tenés que cobrar el sueldo. En ese momento te pagan la prestación dineraria de pago único. No se llama indemnización, se llama prestación dineraria de pago único, ¿okay? Que es la que se calcula con cualquier anticipo. Y otros adicionales, pero no viene al caso, porque los adicionales son importantes. Entonces, en ese momento en que hay una prestación, en que se fijó la incapacidad, ¡pum!, te pagan y te terminó el problema. ¿Está? Si podés seguir trabajando, si no podés seguir trabajando, trabaja por incapacidad. O sea, deberíamos ponerle atención a ¿cómo? Deberíamos poner atención a las distintas, o sea, además de la nominación mensual que y la necesidad de pago público. Deberíamos poner atención a otras atención a la ley, por ejemplo, creo que era por gran invalidez. Sí, pero no llegamos a ver todas las otras, no. Nosotros concentramos una clase en todo el sistema, yo no les puedo ni siquiera empezar y yo hago un cuatrimestre entero de esto. O sea, vos podés dar un cuatrimestre entero de esto y te quedás cortísimo. En la maestría damos dos, porque damos el régimen de riesgo y después el régimen de riesgo profundizado. Y aún así no llegamos ni de cerca, ¿sabes por qué? Porque hay tanta norma, tanta bosta, tanto parche, que no podrían en su vida hacer un curso de grado. De hecho, no hay casi nadie que lo tenga más o menos claro. Lo tenés que hablar con Ackerman, lo tenés que hablar con Rey Massa, lo tenés que hablar con dos o tres tipos. Yo escribí un libro que puta idea de etcétera. Pero no, pero lo digo bien. Porque yo cuando escribí el libro, estamos hablando de 2012. Y la ley cambió de tantas formas que ni se lo imaginan. Así que, en definitiva. Bueno, yo estaba esperando mi cosa. Bueno, ¿alguna última cosa más? Porque vamos a empezar con extinción. Entonces. ¿Arrancamos? ¿O alguna otra duda? Bien. Hoy vamos a arrancar entonces con extinción del contrato de trabajo. Me quiero asegurar. ¿Vamos bien? Digo, ¿el programa dice eso? Sí. Coño. Igual lo veo. Che. Yo voy a ver qué parte de extinción puse primero. 6 del 11, extinción por decisión unilateral. Bueno, bárbaro, bien. Bueno, arranquemos entonces. Ustedes habrán visto elementos, estas calificaciones, extinción unilateral o bilateral o extinción por causas ajenas a las partes. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, yo voy a hacer rápido una idea, porque a mí no me gustan las clasificaciones si son inútiles, pero encuentro un mínimo de utilidad en este caso y por eso lo voy a hacer rápidamente para que se entienda la idea. Entonces, la realidad es que la extinción del contrato puede responder a la voluntad de las partes, o sea, puede haber voluntad o puede ser no voluntaria. Esa es gran división que a mí me parece súper importante. ¿Por qué me parece súper importante? Porque cuando la extinción no depende de la voluntad de las partes,
En el 99.9% de los casos va a existir una suerte de compensación que la ley establece que el empleador tiene que pagar, pero que es del 50%. Esto es una suerte de guía, ¿ok? Por eso le estoy haciendo esta clasificación porque sirve como una buena guía para saber qué tipos de indemnizaciones, si es que corresponden, existen, ¿está bien? Entonces, cuando son cuestiones no voluntarias, en el 99.9 suele haber una indemnización del 50%. Hay fallas, hay fallas. Hay un par de fallas. Las fallas en general son porque hubo reforma y la reforma medio como eso. Uy, si queda el surti. Pero son mal, vamos a ver. Pero vamos a ver un ejemplo. ¿Se les ocurre algún tipo de extinción del contrato que no responde a la voluntad de las partes? Vimos alguna. Bueno, una crisis, una quiebra, por ejemplo. Lo vimos esa quiebra. Perfecto, ¿qué más? Muerte del trabajador. Una muerte. Se muere el laburante, no voluntario. Y ojo, hay quienes dicen, ¿y el suicidio? ¿Y el suicidio? No. Pero acá la idea es, no es la voluntad extinguir el contrato, puede ser la voluntad de extinguir su vida, ¿no? Pero no es que la voluntad fue extinguir el contrato voluntariamente, sino que extinguió su propia vida voluntariamente. Y bueno, y eso le llevó a la parte, digamos, no voluntariamente. ¿Se entiende la idea, no? O sea, la muerte claramente es no voluntario en el sentido de no voluntario respecto al contrato. Así que no me vengan con el suicidio, no vale. El suicidio no puede. Pero vamos a ver que también acontece con la muerte del empleador en determinadas circunstancias. Si el empleador se muere, lo vamos a hablar igual. Pero si el empleador se muere, la idea básica, y el comercio entero dependía de ese empleador, entonces muere el comercio entero, digamos. Típico caso, un dentista, que tiene una persona que asiste, que te atiende el teléfono. Y se muere el dentista y no es que hay otro dentista. Está, se murió en el comercio, ya terminó. Esa es la idea, 50%. Es lo mismo. Es lo mismo. Y así quiebra, y así otros casos de esto. Fuerza mayor, que vimos. ¿Se acuerdan? Casos de fuerza mayor, ¿no? Otro caso, pérdida de habilitación. La ley lo establece. Si, por ejemplo, el trabajador estaba contratado específicamente con algún tipo de habilitación, y el único caso, el caso claro es el colectivero. Pérdida de habilitación, por ejemplo, le bajan el carnet de conducir porque, por ejemplo, no puede ver bien, la inhabilidad no es voluntaria, extingue el contrato. Y entonces se puede extinguir 50%. La idea está clara, ¿no? Ahora, en cambio, si la extinción responde a la voluntad de las partes, en ese caso entonces tenemos que analizar algo distinto. Si la extinción es voluntaria, si interviene la voluntad de alguna de las partes o de las dos, fíjense lo importante de esta distinción. Es bien clara, bien grande. Si es voluntaria, la única diferencia que a mí me importa es si en esa extinción voluntaria existió, vamos a decir, responsabilidad o culpa, si quieren, para que se entienda. Si existió algún tipo de culpa del empleador. Si existió culpa del empleador, entonces ahí entra la indemnización por despido. Ahí entra el 100% de la indemnización por despido, el artículo 245 que vamos a hablar hoy. Por el contrario, si en la extinción voluntaria no me dio culpa del empleador, me interesa solo el empleador, solo del empleador, no culpa del empleador, no me interesa el trabajador, gente. Entonces, si esto ocurre, no indemnización. No hay indemnización. O si quieren le ponemos 0% para que tengamos un delito. No hay indemnización. ¿Se entiende la idea? Ahora hagamos un par de ejemplos para que se vea bien. Por ejemplo, si yo notifico un despido sin justa causa, ¿es voluntario? Sí, yo notifico un despido sin causa.
¿Y el contrato se extinguió por culpa o responsabilidad del empleador? Claro. Por ende, ¿qué corresponde? Indemnización. Si el trabajador se considera despedido frente al incumplimiento del empleador, este es el despido indirecto. Como hay culpa del empleador, hay indemnización del 100%. ¿Qué otros supuestos de extinción voluntaria conocen? Solo por... Voluntaria. Renuncia. Un acuerdo, renuncia. En la renuncia, ¿existe culpa del empleador? No. ¿Hay indemnización? No. En un acuerdo extintivo, o sea, las partes de común acuerdo dicen, van a más, ¿sí? Dicen, normal. En un acuerdo extintivo, ¿hay culpa? No hay culpa. ¿Hay indemnización? No hay indemnización. ¿Se suele pagar? Se suele pagar. Pero no es indemnización, le ponen un nombre, le ponen gratificación, reconocimiento, pero no es una indemnización, ni pedo, para eso te rasco. Es decir, no es una indemnización, a veces es un reconocimiento, gratificación extraordinaria, le ponen el nombre que pongan. ¿Y la jubilación? ¿Es voluntaria? No. ¿No? ¿No? Depende de qué momento. No, ¿por qué? ¿Es voluntario o no es voluntario? Se acabó de jubilar sin querer. Pero estabas caminando y de golpe, ¡pum! Clarísimo. Claro, sí, la extinción es voluntaria, pero no hay indemnización. Sí se hace. ¿Pero hay voluntad o no hay voluntad? Sí, hay voluntad. La extinción hay que contar por la extinción. Sí. Sí, hay voluntad. Entonces, y la pregunta de qué va a ser esa. Si hay jubilación, ¿hay culpa del empleador? No, se jubiló el chaboncito. ¿Entonces corresponde indemnización? No. La jubilación siempre es voluntaria, gente. Sea que el trabajador decida iniciar el trámite jubilatorio, voluntad, y su trámite jubilatorio termina extinguiendo el contrato, o sea que el empleador dice, viejito, estás viejo, ¿te podés jubilar? Ok, te lo digo de vuelta, pero distinto. Jubilate. Ok, no me estás entendiendo. Tenés un año para jubilarte. Y si no te jubilas, me chupo un huevo. ¿Eso es voluntario? Sí. ¿Pero hay culpa del empleador? No. El tipo está extinguiendo el contrato como corresponde. ¿Se acuerdan? El contrato de trabajo es hasta que el tipo esté en condiciones de jubilarse. ¿Se entiende entonces que no hay indemnización? ¿Ven las variedades? Y ven que siempre esto funciona, salvo un par de detalles que nos mandamos a alguna cagadita. Detalle número 1, deberían conocerlo. Hay un caso en donde se produce la extinción del contrato, no tiene ninguna voluntad del trabajador ni el empleador, no voluntaria. ¿Qué correspondería? Un 50%, ¿no? Si es no voluntaria, digo. Y sin embargo, en un caso solo, la ley dice pagar el 100. ¿Se acuerdan? Sí, incapacidad total. Incapacidad total. En el supuesto de incapacidad total, por error, gente, por error, en lugar del 50%, la ley le clavó un 100%. ¡Yay! Nada. Encima llueve, recontravalor, está mejor que nunca aparte. Está más rico que No, está más rico. Primero está más rico de lo global. Segundo digo, ¿qué carajo le ponen? Hay algo que le Menos ponen. saber cuál es. ¿Qué? No, está buenísimo. Esa, bueno. Depende del autor. Es una clasificación que me gusta mencionarla apenas, no me gustan las clasificaciones, pero en alguna utilidad puede tener. Entonces, como bien dijo el compañero, que ganó de mano, que sacó el as de espada y ¿cómo es? No sé, en el grupo creo que ganó. ¿Ah? Ahí está.
Entonces, como bien dijo el compañero, hay un caso en el que no hay ningún tipo de voluntad, pero sin querer la ley le clava 100% de indemnización, que es el caso de incapacidad absoluta, lo cual trae otra paradoja, se reiría de orden filosófico. Muerto vale menos que incapacitado. ¿Vieron? Se lo vos. O sea, porque indemnización por fallecimiento es 50%, pero la indemnización por incapacidad absoluta es el 100%. La realidad es que eso no era así, eso fue sin querer. La ley es una historia vieja, no importa. La ley original, y estoy hablando de que no era ni siquiera una ley, era un decreto, es un decreto del año 1946. El decreto, originalmente, es un decreto que es el 43.400 y algo, no me acuerdo exacto, por eso no lo puedo citar. O 43.304, si no me equivoco, pero no me acuerdo. Pero el decreto original, donde se empezó a instaurar la ley de contrato de trabajo, o por gran parte, la indemnización por despido no era un mes de sueldo por cada año de antigüedad, era medio mes de sueldo por cada año de antigüedad. Esa era la original. En algún momento, allá por la década del 50, decidieron hacer la doble indemnización, decidieron duplicarla. Entonces, durante mucho tiempo comenzaron a decirle la doble indemnización a lo que hoy conocemos como indemnización. El tema es que cuando hicieron la doble indemnización, duplicaron la indemnización del artículo 156 del Código de Comercio y la del tercer y cuarto párrafo, decía. No la del quinto. La del cuarto párrafo era indemnización por despido, con lo cual estaba bien que la dupliquen. La del quinto párrafo, ponele, no me acuerdo los párrafos, la del quinto párrafo era la de fuerza mayor, con lo cual la dejaron a la mitad, bien. Y ahí estaba la indemnización por incapacidad absoluta. Y también quedó duplicada. Sí, medio sin querer, quedó duplicada. La idea era para el despido, pero quedó duplicada. Entonces ahí surgió lo que después se puso en el artículo 212, último párrafo, cuarto párrafo. 212, cuarto párrafo, que es indemnización por incapacidad absoluta del 100%. Pero técnicamente no hay nada menos voluntario que estar incapacitado de forma absoluta. Es un horror. Ese es uno de los supuestos que efectivamente se viola este principio. Y hay uno más. Y si me lo sacan, me voy corriendo ahora a la lluvia. Es uno más donde no se cumple, Le doy pista. Es otro caso. Perdón, el de. Pero ya la digo, muchas Cuando en el. No, porque decía algo. Porque creo que es cuando no cumple la reserva del costo. No, sí, porque cuando no cumple, si no cumple es un incumplimiento, hay culpa y finalmente es un despido. Despido directo, pero sí. ¿Está? Así que bueno. Pero escuchen, les doy pista. Es un supuesto en donde, por voluntad de las partes, el contrato se extingue y no hay culpa del empleador. No debería haber indemnización. Eso es incalculable. El embarazo, después del periodo. Yo se lo dije. Ah, sí, porque No, cuando no, te voy a dejar para vos. Te quito tu porque no. Pará. Igual es mentira, hay otro caso. Pero todavía es más difícil. Era un tercero. Hay otro caso. Si me sacas ese, te vuelvo tu jefa. No es re difícil. No, podrían tenerlo. Además, les puedo decir quién lo dio. Lo dio Mel. Dale, you got it. De plazo fijo. Vamos todavía. Otro caso donde hay una extinción voluntaria. ¿Por qué voluntaria? Porque las partes con un acuerdo habían dicho que era por un plazo. Y terminado el plazo, terminaba el contrato. Con lo cual, voluntarísimo. Pero aún así, ¿se acuerdan que si el plazo fijo era más de un año, igual le tenía que pagar un 50%? ¿Se acuerdan? ¿Puedo decir por qué? No hay por qué. O sea que sí, hay casos a donde no hay culpa del empleador, no debería haber indemnización y sin embargo te enfoca la indemnización del 25% de la embarazada, el 50% del plazo fijo. Así que muy bien, muy correcto. Tilde, bueno. Vos habías ganado antes, chabón. Vos habías ganado en la anterior. Muy bien. Bueno, ahí está la idea clara. Porque ahora sí vamos a arrancar
con el despido. Empezamos por el principio. ¿Cuál era el caso de la embarazada? ¿Que no escuché? Cuando, ¿te acordás que la embarazada podía tener tres opciones? Podía tomarse el periodo de excedencia, o podía volver, tuki, o podía decidir extinguir el contrato y que le den un 25%, ¿verdad? Está en el artículo 163. 183. 184. A ver, bastante bien. Bastante bien. De todos el número es un 66% de gol, gané, yo gané. Yo siento que ahí gané. Entonces ahora nos vamos a considerar el despido. Y este es re importante. ¿Por qué nos vamos a considerar el despido? Vamos a ver qué tanto avanzamos. Porque hoy quiero hacer alguna cuentingui para que tenga utilidad la idea de indemnización por despido y lo veamos un poquito más. ¿Dale? Y después en la siguiente clase vemos alguna otra modalidad. ¿Cuál es? ¿Cuántas clases quedan? La que es el jueves, lunes y el otro. ¿Qué día es? No, estoy bien, pensé que era el lunes. ¿Cuántas quedan entonces? Dos clases más. Bien. Esta clase vamos a ver un poco de botín, un poquito. La clase que viene vamos a ver algunos supuestos, un poquito de requisito de cosas. Y después en la última la vamos a reservar para datos más y repaso y cosas. ¿Dale? Pero hoy vamos a ver un poquito de botín y demás. Para eso vamos a hablar del despido. Y vamos a arrancar con distinciones. Porque el despido, técnicamente, el despido suena feo. Las palabras tienen una carga emotiva. Todas las palabras tienen una carga emotiva. No es lo mismo decir discrecionalidad que arbitrariedad. Y sin embargo, tomar decisiones sin consultar. O sea, cuando el juez tiene discrecionalidad, no le tiene que explicar a nadie. Cuando es arbitrario, está tomando decisiones medio sin explicación. Pero son palabras muy opuestas, ¿no? Pueden significar lo mismo, pueden ser lo mismo y sin embargo, lo mismo pasa con el despido. La palabra despido es una palabra que ya tiene una carga negativa. El despido nunca es como algo copado. Che, la verdad que re bien en mi trabajo, por eso en realidad lo que quiero es que me notifiquen el despido. O sea, no, sencillamente el tipo quería renunciar con él. No es lo mismo, no son iguales. No importa, lo que me refiero es muy dura y a veces queda más la idea fea de la palabra que lo que realmente es. Y lo que realmente es obvio, de toda obviedad. El despido es obvio de toda obviedad, existe por obviedad total, pero la palabra es fuerte. ¿Por qué? Porque el despido originalmente era la idea de el empleador quitando al trabajador. Es decir, despido solamente podía venir en esos términos, con esa significación fuerte, del empleador al trabajador. Era como te echo, te despido, hop, patada. Entonces eso, primero era así, el empleador al trabajador. Y en ese momento, ahí sí podemos ver con claridad que el despido podía tener dos naturalezas distintas. Podía ser de un despido totalmente justificado porque había un grave incumplimiento, un problema muy grande de ese trabajador que justificaba el despido, o bien podía ser un despido sin ningún tipo de justificación. Ahí entonces tenemos la gran primera distinción entre despido con causa o despido sin causa. La idea del despido con causa, como les digo, es lo más obvio del mundo. La palabra suena fuerte, pero esto es normal. En todo contrato bilateral, el incumplimiento de uno de los dos justifica la extinción del contrato. No es una cuestión del contrato de trabajo. Todos los contratos del planeta. En los contratos bilaterales, el incumplimiento de una de las partes justifica la extinción que notifique el otro. Aparte los daños de perjuicio, en otra cosa, ¿no? En los contratos comunes. Pero se entiende la idea, ¿no? Entonces el despido con causa, de vuelta, es obvio, aunque suene fea la palabra despido, pero por lo menos sí nos sirve distinguir, como primera gran categoría, el despido con causa y el despido sin causa. El despido con causa, con la cantidad de requisitos que tiene y las particularidades, vamos a dejarlo para la clase que viene, que nos vamos a concentrar en el despido con causa y en otros supuestos de extinción. Porque vamos a ver los requisitos, las notificaciones, las cartitas de qué pasa
y cómo se notifica que hay que escribir y no escriban como el culo porque lo pierden, etc. En cambio, el despido sin causa es el que sanciona la ley. Y ahí es donde podemos hacer la discusión sobre la naturaleza jurídica del despido sin justa causa. Porque lo primero que nos tenemos que preguntar, aunque no vaya a abundar demasiado en la filosofía del derecho, porque a nadie le gusta, es si el despido sin justa causa es un derecho o es un incumplimiento. ¿Yo tengo derecho a despedirte? ¿O en realidad si yo te estoy despidiendo estoy violando el contrato? ¿Cuál es la solución? La discusión. Bueno, aclaración, claro, aclaración. Las dos posturas hay de autores, ¿eh? No es que si dicen una, esto es un porro de mierda. O sea, sí, no, o sea, hay quienes dicen que es un derecho o una facultad y hay quienes dicen que en cambio es un incumplimiento del contrato. ¿Tá? Las dos posturas tienen sus justificaciones. Yo tengo mi posición. No pasa nada, no es tan importante. Lo importante es que nos concentremos ahora sí en la idea del despido sin causa, ¿ah? y los requisitos y las consecuencias. Lo importante, o a dónde voy, es que el despido, cuando no tiene una justa causa, la norma lo sanciona con una indemnización. Esta indemnización, sin embargo, no es una indemnización común y corriente de verdad, una verdadera indemnización. Es una indemnización RARI, porque es una indemnización que nosotros denominamos tarifada. ¿Por qué tarifada? Porque es una tarifa, tiene un precio y se pone de antemano, y eso lo saben. Sueldo por antigüedad, ¿no? Algo así, lo saben. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Pero digo, es como que se pone una tarifa de antemano y después no depende realmente de los daños causados. O sea que, ¿a dónde hay indemnización si no necesariamente hay daño? ¿Qué indemnizo si no hay indemnizos? Por eso dicen que es un cumplimiento. Claro, una de las posturas que justifica la idea de que el despido es un incumplimiento, precisamente es la idea que vos estás cortando el contrato, ¿verdad? Y encima tenés que indemnizar los daños causados. Ahora vamos a ver un segundito eso, pero la idea es esa. Mientras que lo que dicen que es un derecho dicen, no. Vos despedirlo a la chota y que pague. ¿Y ya está? No, ya está. Vos le das la plata y que se vaya. Porque si fuera un verdadero incumplimiento, y acá viene el tema. Esto es el gran tema para el tema filosófico, voy a hacer solo este apartado. Si fuera verdaderamente un incumplimiento contractual, ¿cuáles son los efectos de las obligaciones? Ya lo vimos, ¿no? 3 efectos. ¿Cuáles son los efectos de las obligaciones? ¿Alguna vez creo que lo mencionamos? ¿No? ¿No? Dale, sí pueden. ¿Qué significa? Me entró en la muela. ¿Qué significa los efectos de las obligaciones? Significa qué puede hacer alguien cuando se incumple una obligación. ¿Se acuerdan? Eran 3. Número 1 no es resarcir, pero muy bien. ¿Resarcir qué? Daños y perjuicios. Número 2. Pedir el fucking cumplimiento. Y número 3, esta no se acuerda nunca, pues rara. Esta no hizo nunca nadie. ¿Se cuenta? ¿Cómo? No, esa es una sanción combinatoria para que se cumpla la sentencia. Esta es la que nunca jamás en la historia nunca nadie hizo. En la vida mundial. Que se devuelvan las cosas. No, eso sería resarcir, eso sería cumplir, la acción de cumplimiento del contrato es cumplir lo que tenías que hacer, hacer lo que tenías que hacer. O, en todo caso, indemnización. Pero hay un tercero que no se van a acordar, es muy difícil. Cuando le diga van a decir, cierto, es una estupidez. No, eso es requisito básico para que te... Sí o sí tienes que constituir en mora, porque por ahí el chabón incumplió y le decís, che, no me estás pagando el sueldo, ponele, y vos le decís, boludo, sorry, tomá 1000 dis, tenés que constituir en moda para dar la posibilidad de que subsane el incumplimiento. Y al trabajador también, por ahí le decís, el trabajador faltó, le decís, te voy a despedir porque sos un faltador.
y le decís, te lo constituís en mora, le decís, ¿por qué faltaste? Y el chabón te dice, porque me pegaron 3 tiros en las piernas. Y yo, no te creo un carajo, te despido a la mierda. No, pará. Bueno, ¿ves? Era hacer que un tercero. ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! El tercero, mirá, en orden correcto. Los efectos de las obligaciones son, esto es muy importante porque obligaciones es más importante que laborales, ¿ok? Muy importante. Entonces, los efectos de las obligaciones son 3. El primero y el natural es exigir el cumplimiento. Esto es lo más importante. Si a vos no te cumplen, vos podrías ir ante un juez y decirle, su señoría, y ahí el juez tiene que interpretar y tiene que obligar a cumplir. Y si no cumple, ¿qué hacemos? Ahí lo dijo yo. Ahora también. Si no cumple, ¿qué haces? Haz 30, claro. Si el chabón, el juez dice, se lo condena a reincorporar al trabajador en el puesto de trabajo y darle tal cosa, ¿no? Y no lo reincorpora y no le da esa cosa, el juez dice, ok, por cada día que no cumplas te pongo esta platita. Y eso se llama 30. Son sanciones combinatorias. ¿Combinar qué significa? ¿Qué es combinar? Es una palabra rara, ¿no? ¿Cómo? Combinar es obligar, forzar. Entonces, sanción combinatoria es hacer fuerza, forzar a alguien. De ahí viene. Entonces, vos le pones una sanción para forzar el cumplimiento. Y, de hecho, si sigue sin cumplir, ¿saben qué es eso, no? Es un delito penal. Se llama desacato. Entonces, claro, entonces voy a agarrarte así como estás, todo incumplidor, todo sancionado con astreintes, todo lleno de astreintes e incumplimientos, te voy a poner con la carita adentro de la cárcel. Y ahí te van a hacer incumplir otras cosas muy feas. Porque la cárcel no es un lugar de reforma de nadie. Dios mío. Está, pero eso ya no he visto nunca en un juicio civil desacato. No, de hecho se dejó de hace tiempo que no está permitido. O sea, no, la idea no debe acontecer. ¿Puede? Sí, pero las sanciones penales nunca serían de naturaleza de prisión. Serían sanciones penales pero económicas. Salvo que te cambien el Código Penal. Ojo. O sea, a mí, mientras que yo después sea juez, me gusta, No, a mí me gusta. No me gustaría ser el objeto de la medida. Pero bueno, tampoco. Bien. Primer efecto entonces es exigir el cumplimiento. Segundo efecto, que nunca jamás nadie, que es exigir el cumplimiento, o sea, obtener el cumplimiento de la obligación de un tercero a costas del primero. O sea, es una estupidez. Imagínate, vos trabajás para Coca-Cola, ¿viste? Y Coca-Cola te despide. Entonces vos decís, no, le voy a pedir a Pepsi que me dé el trabajo a costa de Coca-Cola. No tiene sentido. Igual no tiene sentido nunca en ningún lugar. Esto no se hace nunca, Pero exigir el cumplimiento, no, procurar el cumplimiento de un tercero a costa del primero. Es decir, ponele que vos habías contratado para que te den 1 kilo de papa y no te dan el kilo de papa. Entonces vos podrías o bien hacer un juicio para que te den el kilo de papa, o bien, te recomiendo no romper las piernas porque hacer un juicio por eso es un bajón. Vamos. O bien hacer un juicio para que te den las papas, o bien hacer un juicio para que él te dé las papas y a costa de él. O sea que vos le sacas la papa a un tercero y el tercero le tiene que cobrar a él. No va a pasar nunca, en serio. Es el modo menos lógico de la historia, pero la ley es la opción número 2. Y la última opción, que es la única que nos interesa, porque vivimos de esto, gente, son los daños y perjuicios. Entonces yo te reclamo todos los daños y perjuicios y después el abogado cobra el 20%, gente. Ahora, entonces vos, ante un incumplimiento contractual, ¿pedirías que cumplan o pedirías daños y perjuicios y el 20%? Nada, lo dejo a tu criterio. Lo dejo a tu criterio que ahí. Bien. Entonces, esos son los 3 efectos de las obligaciones. Entonces, el efecto que nosotros siempre vemos es la indemnización.
Pero la indemnización, los tres efectos son importantes, pero la indemnización encima es de carácter integral. La indemnización por daños y perjuicios son todos los daños que vos puedas demostrar. Todo, hasta lo último. Entonces el trabajador ¿puede reclamar daños y perjuicios de infinitos? ¿Puede o no? Depende. Por el pago negro. ¿Cómo? Por el pago negro. Ah, estuviste leyendo lo de ahora. Por un simple despido. ¿Puede reclamar daños y perjuicios? Pero lo están haciendo. ¿Viste? Ojalá que le rechacen las demandas. Ah, re. No, lo están intentando, sí. Pero la ley de trabajo excluye la vía integral, porque ustedes hacen las asignaciones tarifadas, pero excluye la vía integral. Excelente pregunta. Hay un artículo que diga eso. Pero, no me acuerdo. excelente pregunta. Pero también lo vimos. Y también lo vio Mel. ¿Se acuerdan un caso? Por tiempo, en caso determinado. ¿Y en qué caso? Cuando ruptura ante tiempo. ¡Wow! ¡Epic! ¡Epic! Sí, la ley de contrato de trabajo establece un par de supuestos a donde se puede reclamar indemnización por daños y perjuicios de verdad, full time, que es la ruptura ante tempus, ese es un caso, y el otro caso que no sé si lo vimos es el contrato sin relación, está en el artículo 24. Es decir, cuando vos lo contratás para que empiece dentro de un mes, el chabón por ahí cambia su vida entera para empezar a trabajar y 2 semanas antes de arrancar le decís, ay, me re arrepentí, loco. Chabón, me mudé, sí, y yo me arrepentí. Bueno, los daños y perjuicios te los comes enteros. Pero esos son los 2 únicos casos de daños y perjuicios. ¿El otro cuál es? El de antetempus es el de contrato a plazo fijo, ¿se acuerdan? Que lo rompían antes de que termine el plazo fijo, el plazo determinado, el tiempo determinado. Y el segundo. ¿Es el de vacaciones por temporada? ¿No es algo parecido? No, el eventual. El eventual. Y el eventual antetempus también porque el eventual, gracias por el ejemplo de Onelli. El eventual antetempus también porque se equipara a la situación del plazo fijo antetempus. O sea, son pocos los casos donde la ley laboral permite indemnización por daños y perjuicios de verdad. Y ahora, en la actualidad, no en la ley, la jurisprudencia también incorpora el reclamo por los daños y perjuicios cuando hay daños que exceden lo contractual. Como por ejemplo casos de discriminación, como por ejemplo el famoso mobbing. ¿Se acuerdan del mobbing? Lo vamos a mencionar después en la clase que viene. El maltrato laboral, tipo la persecuta, como el bullying pero versión laboral. O supuestos muy específicos de vuelta, como la discriminación de la mujer, la discriminación de grupos que se consideran sectores vulnerables. Ahí la jurisprudencia establece daños y perjuicios, pero son muy pocos casos. Lo normal es que ni en pedo daños y perjuicios. Lo normal es que lo único que te corresponde es una indemnización por despido, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, sobre la base de que lo único que corresponde es una tarifa, hay quienes piensan inmediatamente que técnicamente no es una verdadera 100% indemnización, sino que en realidad es un monto que es lo que te cuesta el despido. ¿Cuánto cuesta despedir? ¿Cuánto vale el despido? Y esa es la idea que lleva alguna parte de la doctrina a decir que el despido es un derecho, porque es el derecho que yo pago. Te quiero despedir y me valés tuki, un sueldo por cada año. ¿Eso no va en contra de la definición de derecho? Porque creo que me gusta los derechos humanos que A ver, me interesa. Dale. no se mide económicamente un derecho. Son derechos, Como- no derechos. Que los derechos no se miden económicamente. No, claro que no. Pero los perjuicios sufridos se Sí. pueden de alguna forma. Es que, pará. En lo que es, de vuelta, otra cosa sobre la indemnización. Según el Código Civil, y esto es en todo el mundo igual, la indemnización natural, así como el efecto de la obligación natural es el cumplimiento, la indemnización natural es retrotraer el estado de las cosas al momento previo al daño.
reinstalarlo. Sería, claro, todo para atrás. Depende del daño del que estemos hablando, pero el daño que sea es volver hacia atrás como si nunca hubiera pasado. Y lo que no puedo retrotraer, porque tengo un límite material de el daño, si te corto un brazo, ya está. O sea, te lo puedo intentar pegar, pero aún así, o sea, te pego el brazo, te va a quedar bien. O no, más no sé, por ahí te queda mejor, qué sé yo. Pero el daño sufrido está sufrido. Y eso no se puede volver para atrás. ¿Y qué es lo máximo que se puede hacer? Que es no es la verdadera indemnización. La indemnización verdadera es volver para atrás. Pero la segunda opción, la mejor opción, es un monto económico que de alguna forma termine resarciendo. Para la indemnización nosotros pensamos en plata, pero para la ley técnicamente lo primero es volver las cosas atrás. Y solo si no se puede, plata. Esa es la idea. En última instancia termina siendo plata, pero en última instancia. Sí. Entonces, a la pregunta de si por un simple despido se puede reclamar, el trabajador puede reclamar daños o perjuicios, la respuesta es no. No, ni en pedo. Pero las excepciones son las que establece la jurisprudencia en estos casos específicos. Las excepciones son las que están en la ley, es decir, ruptura ante tempus, y el caso de las dos rupturas ante tempus, ¿y qué otro dije? Relación sin Contrato sin relación, perdón. Y la jurisprudencia clava otras excepciones nuevas, que es cuando el daño es tan grave que excede lo mero contractual. Típicamente abusos, mobbing, acoso, discriminaciones, etc. ¿Está? La discriminación ahora no tiene su propia. Perdón. No, dale. Ahora vamos a La discriminación no tiene ahora como con la ley base, no tiene su propia forma de tarifarla, por así decirlo. Que ¿Viste? Tremendo. Ay, no responde, ¿viste, chaval? No responde. No, debe ser espectacular. Dependiendo del caso. Sí. Esto no es nuevo, esto ya existió. O sea, no es la primera vez. Dame un segundo y te cuento, creo que venía. De las multas, estábamos diciendo recién. Ahora que Lo dijo la compañera que estaba buscando, no me acuerdo quién lo había dicho, acá lo habían dicho. ¿Vos lo dijiste? ¿Quién lo dijo? Alguien está diciendo, ahora reclamamos daños y perjuicios. Sí, Vos, mal, vos. El trabajo no registrado. Sí, eso, estamos mejor. Vos también, vos querías reclamar daños y perjuicios. Bien. Me gusta porque, ¿saben qué? Yo no estoy ni a favor ni en contra. Yo estoy a favor de que ganen. Y van a ganar más plata si reclaman los daños y perjuicios porque es plata. Así que ganen el 20% más. Dale. Pero, ¿cómo lo pregunto del otro lado? Porque no lo vi yo no lo vi todavía planteado. En concepto de que, o sea, daños y perjuicios, ¿por qué? Daño ¿Fue el moral. año previsional? En el previsional, Daño moral. o sea, me acuerdo más o menos del fallo del 7 o 77. 77, sí, andale. Sí, Obvio. estábamos hablando de ese que igual estaba mal. No estaba mal, ¿sabes que al final la fecha daba? O sea, lo anuncian mal, pero en realidad la fecha estaba bien. Yo también pensé que estaba mal. Porque la fecha era junio y salió En julio. Pero al final la carta había llegado en julio. Sí, estaba bien, justo. Bien, me hubiera extrañado mucho. ¿Eh? En los vistos está mal, exacto. Me hubiera extrañado mucho que Marianito Candal le pique así, porque Mariano Candal, que es un juez, a quien yo le tengo mucho cariño, es de San Lorenzo. Muy importante. ¿Está? Nada, quería decir eso. De vuelta el tipo deja la pregunta inconclusa, ¿entendés? O sea, pará, volviendo. Entonces, no, este es que va a mentir. Número 1. En cuanto a la indemnización por daños y perjuicios, hay que ver o hay que valorar que el régimen de contrato de trabajo concreto establece una medida de indemnización tarifada para todos los daños y perjuicios que deriven de acciones contractuales. Con lo cual, para intentar reclamar daños y perjuicios, hay que argumentar que estos, por ejemplo, el pago en negro, o por ejemplo, la falta de pago de indemnizaciones, o por ejemplo, cualquiera de estas cosas que la ley de base derogó, ¿no? Que cualquiera de estos incumplimientos de alguna forma son incumplimientos extracontractuales. A mi modo de ver, no fucking chance. No fucking chance. Y les cuento por qué. Porque la ley de contrato de trabajo toda la vida funcionó sin esas formas, sin esas multas. Las multas de la 24013 vinieron en 1992. 1991. Bueno, 1991-1992, la puso el Carl. Claro.
Puso el carro porque se dio cuenta, se va a mandar una cagada. No pasa nada, no pasa nada. Está tranquilidad, tranquilidad. Son cosas de la historia. En algún momento se las contaré. Lo importante es que las multas esas las incorporó el Carlo como una forma de agravar los incumplimientos contractuales que perjudicaban al sistema de seguridad social. Pero el sistema de seguridad social no es tuyo. Vos no aportás tu jubilación, Y con el tema de las obras sociales. Vos no aportás tu jubilación, vos aportás para los que están jubilados. A la espera de que cuando vos estés viejito, no sean todos vagos y alguien aporte para tu jubilación. Pero es que vos no te haces un daño, ahí no hay un daño contractual, hay un agravamiento por el incumplimiento. En cuanto a la obra social, que es muy bueno, en ese caso puede ser. Ahí sí la veo, ahí te la recontra veo. Si vos, como no te pagan la obra social, te cortan y no te puedes atender y sufrís un daño, ahí te la discuto y te la peleo a muerte. Ahí te la peleo a muerte, ahí sí. Eso ya es otra cosa. Pero ahora, en cuanto a no me registraron bien, esos son incumplimientos contractuales, lamento, no la veo por afuera. Es muy raro sostener que ahí va a haber daños y perjuicios. Sobre todo cuando la ley de contrato de trabajo funcionó durante 30 años, casi 30 años. Bueno, era de antes en realidad, las indemnizaciones vienen de antes. Funcionó fácil durante 60 años, a partir de la ley 11.729, sin ningún problema, frente a ningún otro daño, con una indemnización de un sueldo por cada año. Así que todo bien, pero hay muy pocas chances de que eso cambie. Bueno, por ahí como una afronta política, porque los jueces muchas veces tienen posturas que son muy políticas y son, no me gusta mi ley, ¡pum! Pasa, acontece. Así que puede ser que ocurra, pero yo si lo veo desde el punto de vista más jurídico, pienso que esto ya existió y no había pasado nada y la indemnización estaba y existía e indemnizaba con los límites que indemniza. Así que me cuesta. Pero existió la ley, ahora sí existe la ley. Sí. Hay una ley que la derogó, Sí. pero siento que igual, tipo, se puede atacar la inconstitucionalidad. Sí, se puede alegar. Sí, pero digo, como que, bueno, se me fue el argumento, pero se puede, profe. No, pero está bien, está bueno pensarlo. Estamos acá por eso que esto sería profundizar en elementos. Lo que voy a decir ahora ya lo vieron. Y si no lo vieron, es porque fue mal el curso. Agarré. Curso que no te así que. ¿Viste un hijo de... Entonces, esa es su derecho. Yo no, No, con Massa creo que era la cátedra, que era más Massa. O sea, con Andrea Rivadescaya. Claro, pero Vamos, Andrea. Pero usted era el profesor titular, No. O sea, de facto. De facto pues. Bueno, está muy bien. La otra pregunta que me hizo fue la del 50% de la indemnización. Miren, gente, esto acontece. Esto pasa. Gente, allá por el año 1998 había salido una famosa ley que fue la ley ¿98? Bueno, la ley 25013. La ley 25013 tenía un artículo específico, no me acuerdo si era el artículo 9, pero la ley 25013 tenía un artículo que decía, en caso de despido discriminatorio por razones de sexo, no sé, condición, raza, edad, no sé, todo, decía de todo un poco, corresponde un 30% más. Tuki. Literal. Entonces vos agarrabas, lo mirabas a los ojos, calculabas la indemnización, cuánto te correspondía, y decías un sueldito. Ay, agrego un 30, ya fue. Sos un hijo de... Y le mandabas, pero fuerte, porque te sacabas las ganas, ¿viste? Y le clavabas el 30% con tranquilidad. Entonces la pregunta que empezó a correr por aquella época, y es muy importante esta pregunta porque esta pregunta fue respondida, y entonces esto podemos anticipar que ya será respondido. La pregunta que comenzó por aquella época es, ¿qué acontece cuando está la ley de contrato de trabajo diciendo una cosa y hay otra ley general que dice algo distinto, en este caso particular, la ley 23.592? ¿Es la 23.592 o 23.598? ¿Saben cuál es la ley 23.592? ¿Posta? Qué mal. Es la ley antidiscriminación. Esa ley dice que
cualquier acto discriminatorio debe ordenarse el cese de cualquier acto discriminatorio, y en tal caso corresponde retrotraer la situación, y eso implica retrotraer los perjuicios sufridos. O sea, la reincorporación. Podría ser la reincorporación, podría ser un pago de indemnización, lo que sea que se pueda. En definitiva, la discusión que se dio allá por los 90 fue: si tengo una ley especial laboral que dice que puedo discriminar por un 30 y otra ley que dice que está prohibida la discriminación y que es todo nulo, ¿qué hago? ¿Cuál tiene mayor validez? ¿Cuál es más importante o cuál es la que prima? Bueno, la lógica del derecho civil, ¿qué indica? La lógica del derecho civil dice lex posterior derogat a priori y lex especial derogat porque acuérdense que cuando quieren sonar inteligentes tienen el latín, pero te puede pasar lo que me acaba de pasar. Usar latín, ¿entendés? Y te sale como el culo. No quedás ahí, quedás solo de idiota. ¿Qué bajón? Claro, derogat general. Cara, latín. ¿Cómo no lo voy a saber? Sí, soy Harry Potter de golpe, ¿viste? Repelio generalus. Entonces ustedes tienen que entender el conocimiento, o sea, se los revelo. O sea, es espectacular. Y esto ya se discutió. Había una postura, que era la postura del doctor Rodríguez Mancini, no importa. El doctor murió. El doctor Rodríguez Mancini sostenía precisamente que había una norma posterior y que era especial y que por ende tenía prevalencia sobre la ley general, que no estaba pensada para los casos específicos laborales de esto. Entonces decía, tomá 30% y en tu cara. Rodríguez Mancini diría hoy, tomá 50% en tu cara. Después, 50 o 100. Después había otra postura que empezó a decir, no, pará. No podés tarifar una discriminación. Así que decían, esa norma era aplicable, aún así era aplicable a la norma general porque era más beneficiosa. A mi modo de ver, esa no es la mejor manera de resolver. En tal caso tendrías que decretar la inconstitucionalidad de la ley. Porque para mí hay una ley específica que contempla un caso específico, tarifa la indemnización, y si te parece que eso está mal, yo pediré inconstitucionalidad. Me dice, ay no, pero no vale tarifar la discriminación. En realidad la ley siempre tarifa la discriminación. O cuando vos despedís a una mujer porque está embarazada, vale un año. Cuando vos despedís a una mujer porque se casó, o bueno, según la corte el hombre también, ya lo vimos en Queen. Pero si vos también discriminás por el casamiento, tenés que pagar un año. Si vos despedís a un trabajador con tutela sindical, le tenés que pagar el mandato y un año más. Bueno, también lo tenés que reincorporar a veces. Pero si no, la ley dice un año y eso. Es decir, siempre hay tarifas por discriminación. No lo niego. ¿Por qué existe esto en el derecho al trabajo? Porque hay una relación personal. Consecuentemente, forzarte a tener una relación personal es algo que normalmente no es lo que el sistema jurídico hace. Lo que suele hacer es tratar de poner un monto indemnizatorio. Y si el monto indemnizatorio está previamente establecido, tiene como ventaja el sistema el hecho de que no tengas que demostrar los daños y perjuicios que realmente sufriste. Es la ventaja que tiene el sistema y la razón por la cual hay una transacción de intereses donde la ley laboral dice, tomá esta indemnización, está bueno, tranca palanca, sale rápido. ¿Se entiende la idea? Entonces es muy debatible, va a traer muchas posturas raras en la jurisprudencia, estoy seguro. Veremos, ya veremos. Pero te digo, ya pasó. Así que si buscan ley 25013, discriminación 25013, seguramente van a haber fallos de la época, que son seguramente lo mismo que van a decir ahora. Nadie va a inventar nada. ¿Estamos todos bien hasta acá? Vamos a dar un pasito más. No tengo tanto tiempo porque lo bajé, pero espero que esto haya sido útil en algo. Bien, ahora que ya estamos enfocados en la idea del despido, independientemente del debate filosófico sobre si es un derecho que yo te despido y pago, o si es un incumplimiento y hay indemnización, por más que la indemnización esté acotada, lo importante es que veamos más o menos algunas cuestiones sobre el despido sin causa. Número 1. Toda extinción del contrato, toda extinción contractual tiene una serie de formalidades.
siempre hay una forma. Pero en el caso del despido sin justa causa, es no formal en el sentido que permite cualquiera de las formas posibles. Todo acto jurídico se exterioriza con una forma. Todo acto jurídico se exterioriza con una forma. Ya sea la verbal, ya sea la escrita, ya sea en escribano, cualquiera. Cuando yo digo que es no formal, significa que puedo usar cualquier forma prevista. Y el despido sin causa es no formal. No necesita nada. Vos podés pedir a un chabón diciéndole, estás despedido, adiós. Ya está, despido sin causa. Será un inconveniente, en todo caso, a los efectos probatorios. Si vos lo despedís de palabra, el chabón se va tranquilito, se va a la casa, después pasa el mes, te manda una carta de documento, te dice, ¿dónde está el sueldo? No, boludo, te despedí. ¿Eh? Never. Te considero despedido y te reclamo las indemnizaciones. Tal cual, 1000 cosas pueden pasar. Que de hecho vamos a ver algunas otras modalidades la vez que viene. Pero quiero que quede claro que el despido sin justa causa no tiene ninguna formalidad. Y esto dirán, bueno, está bien, pero es una cuestión probatoria. Sí, es una cuestión probatoria. Pero en algunos casos incluso son las propias partes las que cometen los errores de reconocer los despidos ajenos. De hecho, es bastante habitual escuchar frases como la siguiente. 2 puntos. Ante el despido verbal por usted notificado ayer, lo intimo para que dentro del plazo de 48 horas me regularice situación. Acabás de decir que te despidió. ¿Qué regularice situación si ya te despido? Vos mismo dijiste. En tal caso, si ante despido verbal, reclamo indemnización. Pero no podés ser tan idiota. Si el despido es verbal, vos lo que tenés que hacer es ir a tu casa y decir, ante negativa de tareas, intimo para que me aclare qué carajo pasó. Bajo apercibimiento considerarme despedido, Pero ahí el punto es, no reconozco el despido. Porque después, lo único que falta, ante despido verbal lo intimo para que me pague las indemnizaciones. El chabón te contesta y dice, ¿qué? ¿Cómo despido verbal? No, ¿yo? En mi vida. Consecuentemente, te despido, te voy a descontar el sueldo y te intimo para el plazo de 48 horas te presentes a trabajar, porque si no te voy a despedir. ¿Se dan cuenta que no podés generar tanto? Bajo percibimiento de abandono. No, Todo mal. No, Bueno, no importa, la cosa es que el despido sin causa no tiene formalidad alguna, pero lo normal es que se notifique de algún modo tal que no haya duda y que si el día de mañana tengo algún inconveniente lo pueda demostrar. Por eso el despido sin causa igual se manda por carta de documento. Que a usted despedido, aunque sea así, pero por carta de documento para que no haya duda. ¿Está bien? ¿Todo claro hasta acá? Bueno, ahora, ¿cómo es el tema de la indemnización? Voy a tomarme lo que queda para hablar de indemnización por despido en tanto pueda. No voy a hacer nada. La indemnización por despido se basa en 2 grandes datos. Por un lado el dato de la remuneración y por el otro lado el dato del tiempo de trabajo. Es decir, lo que hace básicamente es tomar el sueldo y la antigüedad. Y para hacerlo simple, APD hace sencillamente sueldo por antigüedad. Más fácil imposible. Luego, no refiere a cualquier antigüedad, sino que la ley dice una remuneración, como una tipo de remuneración, por cada año de trabajo. Y después la ley tuvo que hablar. Porque esto de hecho todavía hay un estatuto que lo tiene. ¿Sabías? Hay un estatuto que dice por cada año de trabajo. Así por cada año. Creo que es el de cargados. O sea, no me acuerdo. No, pues dice 6 sueldos, ¿no? Pero es uno que no me acuerdo cuál es. Ya después lo voy a ver. Porque aparte nadie lo aplica porque aplica la ley de contrato de trabajo. Entonces, ¿la ley qué pasó? Un chabón tenía 1 año y 11 meses. Y entonces el tipo lo despide. Y dice, vos tenés 1 año solo, Y le pagaba un sueldo. El tipo dice, no, pará, guacho.
Me faltaban 20 días. Dale, no seas más. Y el tipo dice, no. Entonces ahí el legislador dijo, sí, está bien. Y de hecho, lo que pasa, esto no te lo cuenta nadie, ¿eh? Pero el legislador lo primero que se hizo fue por cada año, o si pasás la mitad del año, decía, si haces medio año más, hagamos de cuenta que son 2 años. Eso decía. Entonces vino un trabajador que lo había trabajado 1 año, 5 meses y 10 días. Y el tipo lo echa. Y le paga un sueldo. No seas malo, me faltaban 20 días. No seas malo. Entonces el legislador eventualmente, y hace mucho, pero el legislador eventualmente dijo, pará, no jodas más. Si te pasás de 3 meses, hacemos cuenta que tenés el año entero. Pero la ley dice, por cada año o fracción mayor de 3 meses. Porque no falta el tipo que tenía 1 año, 2 meses y 28 días, y decir, no seas malo, me faltaban 2 días. No. Pero ¿qué pasa con el tipo que viene con 1 año y 3 meses exactos? 1 año. Porque la ley dice fracción mayor. Con lo cual tiene que tener 1 año, 3 meses y 1 día. A veces los días te pueden cambiar, A veces hasta los días te pueden cambiar. ¿Y saben cuando están apretaditos de tiempo con los días? En ese momento ustedes recuerdan que la comunicación extintiva es un acto unilateral recepticio. Con lo cual cuenta a partir del momento en que recibe la carta de documento. Entonces vos estás con 2 años de antigüedad, 2 meses y 23 días. Entonces agarrás la puerta de la casa, le pones un candado y no le atendés a nadie. Entonces viene el cartero, toca el timbre, no hay nadie. Vuelvo mañana y vos mientras tanto contando los días, ¿viste? Al día siguiente viene el cartero, toca el timbre, ni loco atendés. Le pegan el cartel de visita y dice, tienes 5 días para retirar la carta. Y vas el día 5. Listo, y cumplís. Y cumplís 1 año más, un sueldo más. Real. Es tremendo. Bueno, esta historia es una historia real, de hecho, esto es una historia real. Había una señora que era muy grande y el abogado le dijo inteligentemente, ahora tenemos que, nuestra carta tiene que llegar primero, no le abras a nadie. ¿Está? No atiendas, por favor, nuestra carta tiene que llegar primero. Bueno, doctor, el hijo lo llamó al abogado a decirle, mi mamá no me abre la puerta. Real. ¿Quién ganó? Obvio, ellos, porque no le abrió la puerta al cartero. Ni al hijo. Luego la ley dice, aparte de por cada año, dice no dice un sueldo, dice una mejor remuneración mensual, normal y habitual. ¿Se acuerdan de toda esta? Sí. Bueno, todas esas condiciones son bastante específicas y voy a hacer un rápido raconto al respecto. De vuelta, hay otra materia que di también, que era extinción de contrato, donde me tomaba el cuatrimestre entero explicando todo esto. Así que no podemos llegar a todo, pero por lo menos alguna cosa. Miren, cuando la ley habla de la mejor remuneración, lo único que nos importa no son los adjetivos, mejor, peor, alto, bajo, habitual, no habitual, sino el sustantivo. Remuneración, es un sustantivo. Porque nosotros tenemos que ver qué, de todo lo que el trabajador recibía, qué es remuneración y qué no lo es. ¿Y se acuerdan que nosotros tuvimos una clase de remuneración? ¿Y se acuerdan que la clase de remuneración nosotros vimos cuando algo era remuneración o cuando algo no era remuneración? Y a veces pasaba que nos pagaban cosas y decían que eran no remunerativas, pero la Corte Suprema de Justicia de la Nación terminó diciendo que sí eran remunerativas. Entonces, ¿en qué quedamos? Bueno, en que la base de cálculo para la indemnización va a incluir la totalidad de las remuneraciones de acuerdo a los criterios que vimos, es decir, de acuerdo a los 2 criterios de qué es remuneración y de acuerdo a los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que habíamos visto que habían declarado la inconstitucionalidad de decretos o de los aumentos de los convenios colectivos de los sindicatos, ¿se acuerdan?
todo lo que sea remuneración con esos criterios integra la base de cálculo. Ahora, una vez que ya tenemos claro qué es la remuneración, después la ley continúa y dice, sí, pero no vamos a agarrar cualquier remuneración. Vamos a agarrar las remuneraciones que tengan carácter mensual. Ahí pasamos al segundo paso. ¿Qué es una remuneración que tenga carácter mensual? Bueno, básicamente las remuneraciones cuyo contemplación del tiempo de pago abarca a un mes. Entonces, si a mí me pagan un premio anual, ¿ese premio anual es mensual? No. Si a mí me dan un bono trimestral, que me hacen una evaluación del trimestre y me dan plata, ¿eso es mensual? No. La ley excluye esas cosas. La pregunta de siempre es que el aguinaldo, porque el aguinaldo se paga cada 6 meses, ¿no es cierto? Pero ¿no podría considerar al menos la fracción del aguinaldo? El pedacito de un mes de aguinaldo. Porque piensen lo siguiente. Imagínense que ustedes entran a trabajar el 1 de junio. Ahí entran. El día, cuando termina el mes, ¿le pagan aguinaldo o no? Sí. ¿Le pagan medio sueldo? No. Le pagan un mes de aguinaldo, ¿se acuerdan? Eso es lo que se denomina aguinaldo proporcional, a un mes. Entonces, ¿podría considerarse que el aguinaldo tiene un pedacito mensual? Bueno, esa discusión existió. Y hubo un plenario que se debatió si el aguinaldo había que incluir la proporción de un mes o no. El plenario se llama Tulosai. El plenario se llama Tulosai. Y la mayoría dijo que no correspondía incluir el aguinaldo. Y encima, la ley de bases, sí, la ley de bases, ¿no? ¿Cuál? El decreto. Bueno, encima, o el decreto, la ley de bases, hay que buscar el texto de la ley actual, aclara que el aguinaldo no corresponde en la indemnización. Lo aclara expresamente. ¿Está? Bien. Pero la discusión sobre mensual importa. Y después, ¿qué es normal y habitual? Voy a ir con eso para cerrar. Normal y habitual, la idea, quiero transmitir rápido esto, la idea de normal y habitual ya no refiere a la remuneración en sí, sino a los rubros que integran la remuneración. A los rubros. Y la pregunta que se hace a la ley es, empieza por lo habitual. Este rubro específico era normal, era una cosa que siempre percibía el trabajador. Por ejemplo, el rubro comisiones era algo que siempre el trabajador ganaba con habitualidad, o era algo muy extraordinario, una cosa que se ganaba una sola vez. Esta es la pregunta. Gran pregunta. Bueno, no hay respuesta, la ley no aclara. Lo que es importante saber es que si más o menos en el último año el tipo en muchos meses ganaba comisiones, entonces para él era algo más o menos habitual. Lo pueden ver también con la puntualidad, por ejemplo, premio por puntualidad. Si el tipo de 12 meses, 10 meses fue puntual, entonces era habitual, ¿está? Y eso corresponde considerarlo. Pero si el tipo de 12 meses, 2 meses fue, entonces no, pues no era habitual, era un vago de mierda. ¿Está? Ahora, una vez que tenemos clara la idea de habitual, la pregunta es ¿qué es normal? ¿Qué es normal? Y lo normal refiere, más que nada, al monto del rubro. Que no sea nada totalmente extraordinario. Por ejemplo, si un trabajador siempre gana comisiones, ¿las comisiones son habituales? Sí, todos los meses gana comisiones. Bueno, ¿cuánto es lo normal para él? Y el tipo gana entre 100 y 200 lucas. Bárbaro. ¿Qué pasa si un mes, por X razón, le pagaron 15 millones de pesos de comisión? ¿Es habitual? Sí, las comisiones son habituales. Pero ese mes no es un mes normal. Esa es la idea de la ley. ¿Se entiende? De ahí viene todo el análisis. Así que esta idea la vamos a ver la clase que viene. Si queda alguna duda, me van preguntando ahí. Y vemos un
Mm-hmm.